Bien, seguimos con el programa de Física 1 con servicio de la licenciatura en Química y Farmacia. Ahora voy a iniciar pues la unidad número 5. En el programa se llama Leyes de la Mecánica. Y comienza con la primera ley de Newton, concepto de fuerza. Posteriormente vamos a ver en qué consiste el principio de inercia. Lo voy a hacer en una manera conceptual porque y plantear pues que la ley de la mecánica que la planteó Isaac Newton son las leyes del movimiento de los cuerpos, pero son leyes del movimiento de los cuerpos para cuerpos que se mueven mucho más lentos comparado con la velocidad de la luz. Ya los cuerpos que mueven cercano a la velocidad de la luz, pues los estudia otra teoría más general, que es la de relatividad del señor Albert Einstein. Las leyes de Newton o leyes de la mecánica se quedan como casos particulares de la teoría general de la relatividad. No es que no sean válidas, como no, pero hay que establecer que estas son válidas para sistemas inerciales de referencia. ¿Cuáles son los sistemas inerciales de referencia? Aquel que está en reposo relativo, con respecto al reposo relativo, o un sistema que se mueve a velocidad constante, o sea, está limitado a eso. Bien, Isaac Newton pues fue el que planteó todas estas, se dice es el más grande genio del campo de la física. Unos me dirían, ¿y por qué no es Albert Einstein? Pues hizo cosas más complicadas, dedujo leyes con más profundidad matemática. Quiero decir que Isaac Newton era un gran matemático, también, además de ser un gran físico. Pero el mérito se le da a Isaac Newton porque en el tiempo del 1700 y algo, él le tocó trabajar prácticamente solo, casi sin mucho apoyo científico. Entonces, cuando la matemática que él utilizaba, que era la matemática básica, ya no le alcanzó para explicar bastantes fenómenos físicos, pues, se pone y crea el cálculo diferencial e integral. Que ya es una, ¿cómo se llama? Es un ser superdotado, ¿verdad? Son miles de integrales, derivadas y de todo. Y bien, ¿en qué consiste la primera ley de Newton? El mismo Newton es honesto y dice que la primera ley no es prácticamente de él, sino que ya la había deducido el señor Galileo Galilei, el primer físico experimental en la historia de la ciencia física de Italia, ¿verdad? Entonces él ya había concebido esta primera ley y él le dio otra forma a Newton, pero él dice es lo mismo. El principio de inercia es la misma ley de Newton. Ahí pues se introduce el concepto también de fuerza. Ya vamos a hablar de eso después. Pero ¿en qué consiste la primera ley de Newton? La primera ley de Newton implica equilibrio, algo estático. Cómo se comportan las fuerzas cuando todo está en reposo. Esto puede ser para un movimiento relativo igual a cero o para un movimiento relativo igual a constante. Los marcos inerciales de referencia de lo que estuve hablando. Entonces, como la fuerza, ¿verdad?, es una cantidad física vectorial que puede modificar el estado de movimiento de un cuerpo, el cual tiene dirección, magnitud y sentido. ¿Por qué necesitan esas condiciones? Pues es obvio, ¿verdad? Que una fuerza puede ir vertical, horizontal,
tengo que especificar yo dirección y sentido, además de su magnitud. Entonces, Newton concluyó que si un cuerpo se sometía y la fuerza resultante, llamámosle F a todas las fuerzas que se aplican a un cuerpo o partícula es cero, entonces el cuerpo está o con velocidad constante, está fijo en tierra, o está dentro de un sistema que se va moviendo a velocidad constante. Suma de la fuerza resultante es igual a cero. Entonces esto vale también que diga suma de fuerzas en X igual 0, suma de fuerzas en Y igual 0 y suma de fuerzas en Z igual 0. O sea que hay un equilibrio de fuerza. Entonces el cuerpo no se mueve, no se acelera para ningún lado. Y si la fuerza resultante es 0, esto también implica que la aceleración del cuerpo o partícula también es 0. O sea, ley de equilibrio. ¿Cómo podríamos pensar en esto? Aquí tenemos este borrador, le pongo sobre la palma de mi mano. Entonces, él tiene una fuerza hacia abajo y yo estoy contrarrestando la fuerza porque si no cae el borrador. La fuerza que yo hago en la mano va para arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, la suma de fuerzas en Y será igual a 0. Está estático. Entonces, esa es la primera ley de Newton. Porque todas las fuerzas sabemos que es un vector, ¿verdad? La dirección es un vector. Sí. Estas son las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, de eso trata la primera ley de Newton. Esto pues lo aplican mucho los ingenieros civiles, mecánicos. Cuando se va a plantear cómo construir un edificio, pues primero pues el ingeniero va a calcular cuánto pesa toda la estructura más la gente que va a estar arriba del edificio. Todo ese peso va hacia el centro de la tierra. Entonces, así van a ser las bases que él va a plantear y las columnas que van a sostener eso para que eso esté en equilibrio con la vertical. Porque si queda un poquito fuera de la vertical, pues por el peso algo puede colapsarlo. Ahí, ¿qué es lo único que hace diferente? Que el ingeniero civil conoce de los materiales que va a ocupar, el tamaño de las zapatas que va a poner, qué profundidad le va a dar dentro de la tierra para que sea sostenida toda la estructura. Bien, esa es la primera ley de Newton, sencilla, pero dijo que ya Galileo Galilei la había deducido en su principio de inercia. Si recordamos a Galileo Galilei, ¿verdad? El principio, ¿en qué consiste el principio de inercia de Galileo? Aquí lo ponemos por cuestiones históricas, ¿vale? Porque también Galileo Galilei fue el primer físico experimental, ¿verdad?, de la historia. Aristóteles pues fue un físico también, pero era un físico que basaba sus deducciones en puras observaciones. Y no es lo mismo observar algo que ya tomar una medida, repetir los fenómenos y poder cuantificar valores. Hasta entonces se convierte en ley. Entonces, pues, Aristóteles en Grecia, bueno, hasta mucho hacía con las atrevidas afirmaciones que hacía, pero no era un físico experimental. Bien, pero nos quedamos aquí en el principio de inercia de Galileo Galilei. Decía Galileo Galilei que si un cuerpo reposa sobre una superficie, va a permanecer allí a menos de que exista algo que provoque el cambio de su estado de movimiento.
Pero este borrador ahí estaría hoy, mañana, si yo no lo muevo. Pero supóngase que tengo una superficie completamente pulida, ideal, ¿verdad? Que no hay fricción, que vaya hasta el infinito. Yo le daría un impulso aquí. Si no hay fricción, este seguiría con velocidad constante hasta el fin del universo, ¿verdad? A menos de que se aplique una fuerza que lo pare, ¿verdad? Que podría ser la fricción. Ya la fricción es una fuerza que interviene para cambiar el estado de movimiento de este borrador. Pero los dos se referían a velocidad igual cero y velocidad igual constante. O sea que es lo mismo que la primera, interpretándola, es lo mismo que la primera ley de Newton. Así es que, pues, recalcando, la primera ley de Newton es principio de equilibrio. Los ingenieros civiles estudian dos áreas de la estática y la dinámica. La estática se refiere a solo equilibrio. Cuando analiza en una estructura de un puente metálico, pues, el puente va a estar estático, pero cómo van para soportar el peso y la tensión cuando pasan un vehículo es puro estudio de estática. Y a la dinámica, pues ya el movimiento de los cuerpos, la aceleración, lo que pasó, qué hizo que disminuyera la aceleración, etc. Pero todavía no estamos en la segunda ley de Newton, porque de aquí, pues, de esta unidad, lo importante es la primera ley, segunda y tercera ley de Newton. Y estudiar la fricción, ¿no? Cómo se comportan los cuerpos con fricción. Esa es la situación. O sea que no vamos a hacer una unidad muy larga de esto, sino que vamos a ir a lo concreto. Así que ya sabíamos que en equilibrio la aceleración es cero. El cuerpo puede estar en reposo relativo o puede estar, porque algo puede moverse con velocidad constante. Si yo aplico una fuerza y este va a velocidad constante, la fuerza que le estoy aplicando es igual a la fuerza de fricción que va en contra del movimiento de este borrador. Así que yo solo quería dejar iniciada, pues, esta unidad, ¿verdad? Ya vamos a entrar en la segunda ley de Newton. Quiero decirles que primera, segunda y tercera ley de Newton hay una gran cantidad de ejercicios y problemas también, ¿verdad? Pero que uno, sabiendo entender el concepto bien y manejar los vectores, por supuesto, porque aquí nos vamos a calcular fuerzas resultantes, calcular aceleración, cómo interviene la fricción. Así que les agradezco mucho la atención, ¿verdad? Pues se puede decir que tuvieron un buen resultado, les puede llamar en su segundo parcial, ¿verdad? Pronto, como sea posible, ¿verdad? Vamos a ver que aparezcan en el sistema sus notas, ¿verdad? Pero pienso que la gente quiere hacer algún sacrificio, pues claro, tienen sus frutos. Ahora, si alguien no pone de su parte algo así, nosotros magia no podemos hacer, ¿verdad? Así que les agradezco mucho de nuevo, ¿verdad? Y seguiremos pendientes del desarrollo de esta unidad, que son problemas sencillos, ¿verdad? No es gran complicación, en vez de son trabajosos, pero no son difíciles de analizar y razonar. Así que gracias por la atención, ¿verdad? Y estaríamos en comunicación en la próxima.